Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy es conducción de volumen, análisis de forma de la onda y potenciales de campo cercano y campo lejano, el cual es tomado del capítulo 2 del libro del Handbook of Clinical Neurology, el cual vamos pues como a desarrollar durante la siguiente hora. Uno de los objetivos del capítulo es entender la importancia que tiene el análisis de la morfología de la onda en la evaluación de los potenciales de acción nerviosa y muscular, analizando aspectos importantes como la amplitud, la latencia y la duración, sin olvidarnos de un concepto muy importante que es el área de la onda, lo cual nos van a aportar información muy importante de acuerdo al funcionamiento pues como de cada nervio que estemos evaluando. También es importante recordar que la membrana axonal cuando está en reposo está polarizada negativamente en el interior en comparación con el exterior. Este potencial de reposo va a resultar de una combinación de una membrana que es semipermeable a las partículas cargadas y a la bomba sodio-potasio. Ese potencial de reposo va a resultar, entonces, cuando la concentración de sodio y cloro va a ser mayor en el espacio extracelular y la concentración de potasio y otros aniones grandes va a ser mayor dentro de la acción. Cuando el voltaje de la membrana en reposo, representado con la línea punteada, como lo vemos en la gráfica, se despolariza al umbral, se van a abrir canales de sodio que son un voltaje dependiente. Esto va a aumentar la fluencia o la entrada de sodio dentro de la acción y va a resultar en una mayor despolarización. Este tiempo es corto, más o menos dura de 1 a 2 milisegundos la entrada del sodio a la acción, e inmediatamente se cierran estos canales de sodio y voltaje dependientes. Va a haber un intercambio de potasio a través de la bomba sodio-potasio adentro de la acción para recuperar esa conductancia del potasio y recuperar el potencial de membrana en reposo. Hay un término que es muy importante que entendamos, que es el término de la despolarización catódica, debido a que nosotros, esto es lo que hacemos directamente cuando estamos haciendo el estudio de conducciones nerviosas. Entonces, una vez nosotros hacemos un estímulo o una corriente externa sobre una superficie de un nervio, esto me va a inducir a la negatividad de la superficie que está justo debajo del cátodo, es decir, pues como el polo negativo. Esto va a hacer que el interior de la acción sea relativamente más positivo en ese momento y me va a generar un potencial de acción de membrana. Cuando hacemos esta estimulación y superamos esa estimulación umbral o supraumbral, se va a despolarizar la membrana en 20 milivoltios, pasando de su estado en reposo de menos 90 milivoltios a aproximadamente menos 70. Esto me va a abrir, como ya les dije, los canales de sodio y voltaje dependientes por 1 a 2 milisegundos para permitir la entrada de sodio e inmediatamente cerrarse, pues como después de este tiempo, para hacer el proceso de repolarización. Recordemos que el aislamiento de la mielina se deriva de las células de Schwann y está presente en todas las fibras de conducción rápida, tanto motoras como sensitivas. Y cada célula de Schwann va a soportar un solo axón mielinizado. Entonces, las fibras que son mielinizadas van a propagar sus potenciales a través de una conducción saltatoria por los nodos de Rambier. Entonces, lo primero que voy a tener es una despolarización en donde voy a cambiar el potencial de ese punto inicial de la membrana a positivo dentro de la acción, y esto me va a generar una cascada, una respuesta para ambos sentidos del mismo. Una vez tengo ese potencial de membrana que me va a despolarizar los sitios continuos al sitio de despolarización inicial, también voy a tener un cambio de polaridad en la parte extracelular de la membrana, y esto me va a generar una volea en el sentido contrario para volver a generar una positividad en la parte externa de la membrana donde dice el estímulo, es decir, la repolarización. Entonces vemos que esa conducción o ese potencial va a ir en los dos sentidos, generando pues como la recuperación del potencial en reposo. Cuando nosotros hacemos los estudios de conducción nerviosa, siempre vamos a ubicar dos electrodos en una superficie. Generalmente el activo está ubicado ya sea en un vientre muscular o sobre una superficie del nervio, dependiendo de lo que estamos evaluando, y vamos a registrar una diferencia entre ese electrodo activo y un electrodo de referencia. Entonces,
Cuando el potencial de acción se va propagando, en este caso, como lo vemos en el ejemplo, de izquierda a derecha, el potencial cuando va pasando justo por debajo del electrodo activo o cuando el potencial se empieza justo debajo del electrodo, yo voy a tener una descarga o una onda inicial que va a ser negativa, que la representamos con una onda hacia arriba, y a medida que la onda se va el potencial se va alejando, la onda va volviendo a su sitio neutral, y a medida que se va acercando al electrodo de referencia o se va alejando del electrodo activo, se va volviendo un pico negativo. Por esto vamos a tener pues como la forma de la onda difásica en este potencial de acción. En el ejemplo de la derecha, vamos a ver cómo se genera un potencial de acción justo debajo del electrodo, del electrodo activo, el electrodo de grabación, y este potencial, como ya lo vimos ahorita, se va a dirigir en ambos sentidos. Cuando yo tengo la grabación justo debajo de él, voy a tener un primer pico, una primera onda negativa, y a medida que se va alejando voy teniendo esa positividad de la segunda fase de la onda hasta tener pues como la neutralidad nuevamente y regresar a la línea de base. Cuando yo hago un estímulo eléctrico, yo sé que lo voy a tener a través de varios conductores de volumen. Entonces, ese estímulo se va a propagar desde una fuente que está representada como un dipolo, es decir, un par de cargas en un lado positivo y en carga negativa, a través de este conductor de volumen. Cuando yo tengo ese flujo de corriente en un conductor de volumen que es homogéneo y que es infinito, yo puedo predecir de una forma matemática ese potencial que voy a recibir en diferentes puntos de acuerdo a lo que yo esté evaluando. Sin embargo, nosotros en el cuerpo humano vamos a saber que ese conductor de volumen no va a ser ni homogéneo ni infinito, por lo que se nos va a dificultar un poco predecir matemáticamente cómo se va a comportar ese potencial. Aquí tenemos una tablita que nos muestra algunos ejemplos de la resistividad que tienen pues como algunos medios, algunos conductores de volumen en el cuerpo, entendiendo la resistividad como esa resistencia proporcional que va a tener un material que es conductor de acuerdo a su longitud y a su ancho. Vemos entonces, por ejemplo, que el agua de mar tiene una resistividad de 20, el líquido cefalorraquídeo va a tener una resistividad aproximadamente de 64, la sangre de 150, a nivel de la médula vamos a tener una resistividad de 180 a 1200, en corteza cerebral de 230 a 350 aproximadamente, en la sustancia blanca de 650, en el hueso de 16.000 y en el cráneo de 20.000. ¿Cómo entendemos esto? Un valor alto de resistividad, por ejemplo, como el hueso o como en cráneo, me va a indicar que el material se comporta más como un aislante, mientras que un valor más bajo, como lo representa el agua de mar o líquido cefalorraquídeo, va a indicar que ese medio es un mejor conductor de esa corriente. Cuando nosotros tenemos un electrodo activo ubicado en un punto cualquiera, y el potencial de acción está pasando equidistante a través de ese punto de grabación, tanto las cargas positivas como negativas, estas se van a cancelar y yo en este punto no voy a tener ningún tipo de potencial. Como el potencial es móvil, que se va movilizando a través pues como de la acción, entonces lo primero que el potencial va a ver cuando que el electrodo activo, pues el electrodo de grabación va a ver, va a ser la cara positiva del dipolo. Entonces, en algunos casos, cuando el potencial se está acercando, yo voy a ver primero la onda positiva, como lo veíamos ahorita, y posteriormente va a tener una onda negativa de ese potencial, que es la despolarización, y más adelante vamos a ver cómo se ve la repolarización también con una tercera fase negativa en el registro, positiva, perdón, en el registro de las ondas trifásicas. Los factores que me van a determinar la amplitud de un potencial registrado en un electrodo activo van a estar dados por la carga neta por unidad de área o la densidad de esa carga que yo estoy administrando. Las áreas de superficie del dipolo, a mayor área de superficie, voy a tener en teoría una mayor amplitud,
pero la más importante es la proximidad del electrodo de grabación a ese potencial que yo quiero registrar. Aquí vemos, pues mediante la gráfica, un ejemplo de eso que acabamos de decir, en donde tenemos una electromiografía de aguja con el electrodo de captación en la figura 1, que está lejos de las fibras que se están despolarizando, no está cerca pues como a ninguna de ellas, sin embargo, al estar en la periferia de las mismas, voy a tener un potencial que va a ser chiquito, pero igual lo voy a seguir captando y lo voy a seguir registrando. En este segundo ejemplo, aquí está sobre una de las fibras que se está despolarizando, está mucho más cercano, por lo que me va a aumentar el potencial de acción. Y este tercer ejemplo nos muestra cómo al estar más cerca a un grupo de diferentes fibras con una despolarización, ese potencial de acción se me va a ver mucho mayor, lo que nos demuestra la importancia de la cercanía del electrodo al potencial para poder tener un buen tamaño y una buena amplitud de ese mismo potencial. A diferencia de la onda difásica o bifásica que vivíamos anteriormente, aquí vamos a hacer un análisis de la onda trifásica, que generalmente lo vamos a tener en los estudios de conducción sensitiva o en la electromiografía de aguja, como lo acabamos de ver. ¿Cómo se interpreta este análisis? Yo, ¿cómo interpreto una onda trifásica? Entonces, la voy a interpretar como ese potencial de acción que se me está acercando. Como les decía ahorita, nosotros siempre vamos a estar evaluando un dipolo de la despolarización y un dipolo de la repolarización. Entonces, la primera cara que yo voy a estar evaluando va a ser positiva. Entonces, a medida que se va acercando el dipolo, voy teniendo una morfología de la onda hacia abajo, que es positivo representado en la gráfica, y a medida que se va acercando va volviendo a la neutralidad y justo cuando está debajo ese potencial representado aquí en la tercera línea, voy a tener el pico de la onda negativa, que es justo donde está pasando el potencial y en el centro es donde está la carga negativa del mismo. Y a medida que se va alejando ese mismo potencial, voy teniendo la tercera onda, que sería positiva al ver la cara posterior de ese dipolo de la repolarización. Aquí lo vemos de una forma un poco más gráfica, en donde tenemos representado como E1 el electrodo activo y como G2 el electrodo de referencia. Entonces, aquí vemos el dipolo de la despolarización. La primera cara que está viendo ese electrodo activo es una cara positiva y en la parte interna de ese dipolo, de los dos dipolos que estamos evaluando, tenemos las cargas negativas y la carga final es la positiva. Entonces, a medida que se va acercando, lo primero que vemos es la cara positiva y ahí es donde se me empieza a reflejar la onda hacia abajo inicial de la onda trifásica. A medida que se va acercando, voy encontrando esa neutralidad o esa cancelación de los diferentes ángulos de evaluación de lados positivos como de lados negativos, y cuando está pasando justo por debajo del electrodo, tiene una mayor visión o una mayor captación de estos potenciales negativos y me va a reflejar eso en la onda con el pico mayor negativo de la misma. Y ya, cuando se empieza a alejar, cuando ya estoy viendo pues como la fase de repolarización de ese potencial de acción, voy a volver a ver una tercera onda, la cual es positiva y ya tiende nuevamente a buscar la neutralidad. Aquí en esta gráfica vemos representado como la unión de los dos conceptos que veíamos ahorita, y es la cercanía del electrodo de captación al potencial y la morfología de las ondas de acuerdo a la dirección en que se va mostrando el potencial de acción a través de la fibra. Entonces, en este caso, estamos haciendo una electromiografía de aguja. Tenemos una fibra muscular que está enervada y que me está dando potenciales de acción de despolarización espontánea. Entonces, en la imagen de la izquierda, vemos que la aguja o el electrodo de captación está lejos, sin tocar o sin contacto íntimo con esa fibra muscular que se está despolarizando. Entonces vamos a ver exactamente lo mismo. En este caso, de derecha a izquierda, el potencial va yendo. Sin embargo, como vimos ahorita, los dos dipolos en sus caras más externas va a ser positivo. Entonces lo primero que yo voy a ver va a ser la fase positiva de ese potencial de acción cuando está pasando justo por debajo del mismo
me va a dar la segunda fase, que es la fase negativa, y a medida que se vuelve a alejar, voy a ver la tercera fase, que es la fase positiva, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo estoy justo en contacto con esa fibra muscular que se está despolarizando y estoy haciendo como un bloqueo mecánico de la misma? Veo que el potencial de acción se está acercando, o sea que voy a tener el inicio de esa onda negativa, de ese registro de ese potencial, y cuando está a punto de pasar por debajo del electrodo, como yo estoy haciendo un bloqueo mecánico con la misma aguja, ese potencial de acción no va a pasar a través de la fibra. Entonces yo no voy a ver ni la fase negativa ni la otra fase positiva, porque el potencial se me quedó bloqueado en este punto. Entonces ahí está la diferencia cuando vemos un potencial de fibrilación comparado con un potencial agudo. Con los conceptos que vimos anteriormente, debemos entender también que cuando estamos evaluando potenciales de acción muscular compuestos o potenciales de acción de nervio sensitivo, estamos evaluando potenciales compuestos, no estamos evaluando un potencial de un axón único, sino de varios axones que están haciendo una despolarización conjunta y que me lo va a registrar el equipo como una onda, ya sea positiva o ya sea negativa. Aquí vemos las diferentes clasificaciones de, de las velocidades de acuerdo al tipo de fibra que estemos evaluando. Por ejemplo, las fibras mielínicas musculares, que son las más rápidas, van a tener un diámetro de 12 a 21 micras con una velocidad de conducción de 80 a 120 metros por segundo. Las que van a medir de 6 a 12 micras van a tener una velocidad de 35 a 75 metros por segundo aproximadamente. Las fibras sensitivas van a tener una velocidad muy similar dependiendo de la que estemos evaluando. Y aquí vemos las fibras que son amielínicas, que van a tener un diámetro de 0.2 a 1.5 micras y que van a tener una velocidad mucho menor de 1 a 2 metros por segundo. Entonces vemos que la diferencia entre las fibras mielínicas y las fibras que son amielínicas en cuanto a su velocidad va a ser muy notoria. Para entender un poco el concepto de dispersión temporal fisiológica versus patológica, nosotros debemos saber que la duración del potencial de acción motor va a ser más o menos de 5 a 6 milisegundos, mientras que el potencial de acción del nervio sensitivo va a tener una duración de 1 a 2 milisegundos aproximadamente. Esto es importante entenderlo porque una diferencia en la llegada de los diferentes acciones me va a mostrar mayor diferencia entre los diferentes potenciales y voy a tener mayor dispersión y mayor cancelación de fase en el potencial de acción del nervio sensitivo comparado con el motor, que esto lo vamos a ver más adelante. Una forma de representar como el concepto de dispersión temporal y cancelación de fase es a través, por ejemplo, de una carrera de atletismo, en donde vemos el punto de llegada de una carrera de atletismo de 100 metros, en donde los corredores son la representación de los axones, y vemos que a pesar de que unos están llegando antes o después, todos van en un grupo parejo. Y esto es lo que me va a registrar el equipo. Sin embargo, pues recordemos que hay fibras que son un poco más rápidas y esto me puede cambiar la morfología de la onda o la morfología de lo que yo estoy registrando en la evaluación. Asimismo, yo debo también tener en cuenta la distancia del recorrido. No es lo mismo si yo hago un estímulo distal a 8 a 14 centímetros, dependiendo de lo que esté evaluando, así hago el estímulo en la axila con una captación, por ejemplo, en el segundo dedo para el mediano sensitivo o en la región tenar. Entonces, lo representamos igual. Una carrera de 400 metros nos muestra cómo cada uno de los corredores va llegando en un punto distinto, pero con una mayor dispersión. Unos van llegando antes, unos van llegando después, a distinto cuando yo evalúo una carrera de 100 metros, en donde todos los corredores, por más buenos que sea uno del otro, la diferencia va a ser más corta y yo no voy a notar pues como tanta diferencia en el punto de llegada de todos. Eso que acabamos de ver lo hemos representado en esta gráfica ya con, como les decía, con la estimulación del nervio mediano para el potencial de acción muscular compuesto y para el potencial de acción del nervio sensitivo,
en diferentes puntos, en la palma, en la muñeca, en el codo y en la axila. Entonces vemos como el potencial de acción de ese nervio, a pesar de que yo lo estoy haciendo más proximal, es decir, con una distancia mayor, no me va a disminuir notoriamente la amplitud, ni me va a disminuir el área de lo que estoy evaluando. ¿Por qué? Porque como es de mayor duración ese potencial, no me va a registrar tanto la diferencia entre las acciones que están llegando, tanto de fibra rápida como de fibra lenta. Por el contrario, el potencial de acción sensitivo, si vemos que tiene una caída de la amplitud de forma marcada a medida que yo me estoy alejando del punto de captación para hacer el estímulo. Entonces, es importante también en este análisis tener en cuenta la lineal, pues que es de forma lineal, este descenso de la amplitud y el aumento del área, que esto es lo que definimos como la dispersión temporal fisiológica. Y aquí lo vemos representado, el mismo ejemplo anterior, pero ya con los valores, en donde está el estímulo en muñeca, en el codo y en la axila. Entonces, tenemos que el cambio de la amplitud va a ser de 9,7 a 9,2,5 y de 0,7 cuando estimulamos en la axila. Entonces, vemos que sí hay una disminución de la amplitud y en este caso una disminución del área, pero sin ser de una forma significativa al compararlo con el potencial de acción del nervio sensitivo, en donde la caída de la amplitud pasa de 36,2 a 27,5 en el codo, de la muñeca al codo, y pasa a ser de 13 cuando el estímulo lo estoy haciendo en la región axilar, con una disminución también del área y un posible aumento de la duración. Cuando yo estoy evaluando un nervio que está bueno, que todas sus acciones están bien mielinizados y que yo no tengo ningún tipo de alteración de la mielina de estas acciones, yo voy a tener la respuesta que vemos en el ejemplo de arriba, con un potencial de acción que es de una buena amplitud en la parte distal y que no me va a mostrar mayor diferencia cuando hago el estímulo proximal. Por el contrario, cuando yo tengo una zona de lesión, de desmielinización de algunos axones, en donde algunos van a conducir normalmente, como este que se está representando en la parte de abajo, o cuando algunos van a conducir de una forma más lenta, yo voy a tener mayor diferencia en ese potencial. Entonces, si yo lo hago de una forma distal a la lesión, voy a tener un potencial de acción que es completamente normal en amplitud, área y duración, mientras que si yo lo hago de una forma proximal, al tener que pasar ese potencial por los axones que están desmielinizados, voy a tener un aumento de la duración, voy a tener una respuesta mucho más dispersa, con una disminución del área y con una disminución de la amplitud, que esto es lo que hemos representado cuando hay un proceso de desmielinización. En esta gráfica vemos esa diferencia, tanto en la sensitiva como en la motora, en donde evaluamos fibras rápidas y fibras lentas. Entonces, cuando yo lo hago de forma distal, no voy a encontrar tanta diferencia en las ondas individuales que voy a obtener con esa captación. Se van a sobreponer y me van a dar una respuesta sumatoria, pero cuando yo la hago proximal en el estímulo sensitivo, al ser de tan corta duración, de 1 a 2 milisegundos, como lo dijimos anteriormente, estos ya no se van a superponer y por el contrario, la onda positiva del 1 se va a sobreponer con la onda negativa del otro, y esto es lo que conocemos como la cancelación de fase, disminuyendo la amplitud y disminuyendo el área total del potencial. Sin embargo, esto es de forma fisiológica en los potenciales sensitivos. Y en el potencial motor, pues también va a haber una desincronización en la respuesta de llegada a medida que yo hago el estímulo más proximal, es decir, a mayor distancia del punto de captación, y voy a tener, como este potencial es de mayor duración, no va a tener tanta asincronía entre las respuestas. Sin embargo, sí vemos que hay una modificación del tamaño, que no es tan notoria como en el sensitivo, pero también disminución de la amplitud y disminución del área del potencial. Esta es la misma imagen, pero aquí abajo en el ejemplo inferior estamos ya teniendo la comparación
con un nervio que está alterado, que está con algunas acciones con desmielinización. Entonces esa respuesta de los nervios que están desmielinizados va a ser mucho más tardía, lo que me va a aumentar esa diferencia entre las acciones que están conduciendo normalmente versus los que están más retrasados, y voy a tener una pérdida de esa cancelación de fase inicial que yo había tenido anteriormente. Entonces, si yo soy objetivo y voy a evaluar la amplitud de este potencial de acción en sus picos negativos, yo tengo mayor área, mayor amplitud comparado con la cancelación de fase fisiológica que hicimos con una respuesta más próxima. Y que lo mismo pasa, como lo vemos en la figura, con las respuestas motoras. En el artículo ellos proponen como simular una dispersión temporal patológica haciendo dos captaciones y dos estímulos diferentes. Entonces ellos lo que hacen es, hacen una captación al cuarto dedo, estimulando el mediano y el ulnar a nivel de la muñeca, y hacen una captación en la región tenar, tanto del ulnar como del mediano también a nivel de la muñeca. Y esto es lo que hicieron ellos. Entonces, hicieron la respuesta individual, estimulando cada uno de los nervios en personas sanas, ¿sí? Teniendo un potencial de acción de respuesta de cada uno de los estímulos. Y empezaron a sobreponerlos para tratar de mostrar cómo esa dispersión patológica cuando tengo acciones que me conducen normalmente y acciones que no van a conducir de la misma forma por el proceso de desmielinización. Entonces ellos empezaron a aumentar una diferencia de 0.2 milisegundos en el potencial sensitivo entre el ulnar y el mediano, y los empezaron a sobreponer. Entonces vemos la respuesta individual del mediano y la respuesta individual del ulnar, y a medida que se van sumando o que se van haciendo de una forma sincrónica, este potencial va a ser de mayor amplitud, o sea que se están sumando ambas respuestas. Cuando yo ya voy en punto 2, punto 4, esa amplitud tiende a disminuir un poco. En punto 6 vemos que disminuye, y cuando llegamos a punto 8 ya tenemos una fase de cancelación de fase por esa asincronía en los dos estímulos, hasta que ya llegamos a una diferencia de 1 milisegundo en donde los dos potenciales se van a separar por completo y voy a tener las dos respuestas completamente aparte. Y diría uno que este está de menor área comparado con este que está de mayor área, pero vemos que la respuesta es mucho más dispersa. Ellos lo hicieron de forma real en el paciente y ya con una suma algebraica, sin encontrar mayor diferencia pues como de los potenciales. Y lo mismo hicieron con la respuesta del potencial de acción muscular compuesto, captando en la región tenar. Entonces vemos exactamente lo mismo. Una respuesta que sumada de ambos potenciales, tanto el mediano como el ulnar, cuando se hace de forma sincrónica, aquí fue que empezaron ya a sumar de 1 milisegundo, y en este punto, a 4 o 5 milisegundos, ya es que empezamos a ver que los dos estímulos de las dos captaciones se empiezan a separar y voy a tener potenciales individuales. También, respuesta real en el paciente, la respuesta algebraica sin mayor diferencia entre ambos compuestos. ¿Qué forma tengo yo de evaluar el punto en donde tengo esa desmielinización focal y saber realmente si hay una disminución de la amplitud o un aumento de la latencia patológica? Entonces, la técnica de lynching es propuesta pues como en este ejemplo para el nervio mediano, pensando pues en un paciente que tenga un síndrome del túnel del carpo con una zona desmielinizante a través del túnel del nervio mediano, en donde en este primer ejemplo arriba a la derecha tenemos los potenciales de acciones registrados en una persona sana en cada uno de los puntos de estímulo, teniendo como punto cero el pliegue de la muñeca, y voy a tener una desviación lineal con un aumento de la latencia y una disminución leve de la amplitud, también que es de forma lineal, comparado con los dos gráficos inferiores en donde tengo dos pacientes que tienen un síndrome del túnel del carpo comprobado y que tienen un bloqueo de la conducción o un retraso de la latencia con disminución de la amplitud a nivel de -2 en este caso, y en este a nivel de -1 y -2 voy a encontrar que esa
linealidad que tenía entre estos primeros potenciales la voy a perder tanto en la amplitud como en la latencia. Entonces, con lo que vimos anteriormente, sabemos que una relación lineal entre la latencia y el tamaño de las respuestas registradas observadas en la cancelación de fase fisiológica se va a contrastar, como lo vimos en los gráficos inferiores, con la reducción patológica, que no va a ser lineal, ni de la latencia ni de la amplitud. Cuando yo tengo una dispersión temporal patológica o una reducción patológica de estas dos respuestas, yo lo puedo encontrar tanto en un bloqueo de la conducción como en una dispersión temporal. ¿Cuál es la principal diferencia de estos dos conceptos? Que yo en el bloqueo de la conducción voy a tener unos axones que están pasando normal, que están mielinizados normal, y unos axones que van a estar desmielinizados con un bloqueo de la conducción de los mismos. Es decir, que ya no me van a seguir propagando el potencial de acción en esos axones. Entonces yo voy a tener una disminución de la amplitud, voy a tener un aumento, una disminución del área, pero la duración no debe ser mayor al 15%, porque ya ahí estaríamos hablando de una dispersión temporal patológica, que esa es la principal diferencia entre ambos conceptos. Entonces este es como un ejemplo de lo que se hace en un inchi evaluando el mediano, como lo veíamos en las gráficas anteriores, en donde yo voy estimulando directamente en cada uno de los puntos con una diferencia de 1 centímetro entre cada uno de los puntos de estímulo y voy logrando la respuesta supramáxima a medida que voy avanzando, voy verificando que sí sea la respuesta supramáxima, corrigiendo todos los factores técnicos que puedan estar afectando, entendiendo que la piel en la zona de la palma es mucho más gruesa a la zona del antebrazo, entonces tal vez el estímulo tenga que ser un poco mayor y tengo que ir evaluando pues como todo este proceso de forma lineal como lo estamos viendo en esta gráfica. Entonces vemos que la latencia va aumentando de una forma lineal en cada uno de los estímulos desde distal hacia proximal y que la caída de la amplitud, a pesar de que está presente, no va a ser significativa y es de una forma lineal, que eso es lo que nos busca evaluar el índice, que haya un aumento no lineal de la latencia o una disminución no lineal de la amplitud para determinar si hay un punto de lesión focal. Eso era lo mismo que decíamos ahorita. Entonces, yo voy a tener un proceso de cancelación de fase fisiológico, principalmente pues en un potencial de acción sensitivo, en donde la onda positiva se va a sobreponer con la onda negativa y estas se van a cancelar disminuyendo el área total de la onda final que me está registrando ese potencial. En cambio, cuando yo tengo una lesión desmielinizante, al retrasar más esa respuesta de esas acciones que están conduciendo de una forma más lenta, si yo sumo los dos picos negativos y los sumo, voy a tener una mayor área con respecto a la fisiológica. Entonces eso es importante entenderlo en el sentido de que cuando yo tengo una dispersión temporal patológica por una lesión focal desmielinizante, yo puedo tener un aumento del área total del potencial de acción sensitivo. Para finalizar, vamos a dar como unos conceptos medio gráficos de los conceptos de potencial de campo cercano y de campo lejano, en donde vamos a entender el potencial de campo cercano como esa señal de propagación que va a ser registrada cuando el impulso, cuando ese potencial está pasando justo por debajo de los electrodos de captación, mientras que el potencial de campo lejano va a implicar una señal que es completamente distante, que no es propagante directamente y que es generado por una señal que es de propagación antes de que llegue al sitio de estímulo. Entonces, este es el ejemplo más claro de un potencial de campo cercano, que es lo que nosotros evaluamos tanto con los estudios de conducción sensitiva como motores, en donde estoy registrando el paso de ese potencial justo por debajo del electrodo de captación. Mientras que los potenciales de campo lejano son potenciales que se distribuyen ampliamente, pero que se van a grabar instantáneamente en diferentes puntos de captación. Entonces, si yo tengo un electrodo de grabación en el primer dedo y un electrodo de grabación en el quinto dedo de la mano, así estimule en la axila,
van a dar la fuente del estímulo al mismo tiempo. Y el mayor ejemplo, pues como este potencial de campo lejano, es el artefacto de estímulo, en donde vemos aquí la respuesta de una estimulación distal versus una estimulación proximal. Voy a tener un potencial, pues una onda del artefacto en una misma distancia, a pesar de que estoy haciendo el estímulo en formas distintas. Entonces van a hacer como esa visualización de ese potencial que se está generando, o esa descarga, perdón, que se está generando de forma distal. De forma gráfica, entender este concepto. Si dos personas están paradas en una plataforma del metro, una al principio de la plataforma y la otra al final de la plataforma, cuando el metro se está acercando a través, el metro representando pues como esa descarga, cuando se está acercando a través del riel, las dos personas van a ver que el metro se está acercando, sin generar pues como mayor diferencia, y lo van a ver independientemente de donde estén ubicados. Mientras que el potencial de campo cercano ya es ese estímulo que, dependiendo de donde yo esté ubicado, si al principio o al final de la plataforma, las personas, pues en este caso representadas como los electrodos de grabación, me van a ver el punto de paso de ese potencial, en este caso el metro, de una forma distinta, en un tiempo distinto y a una velocidad diferente. Entonces ahí está la gran diferencia de los diferentes potenciales, tanto de campo cercano como de campo lejano. Este es un ejemplo o una gráfica que ellos nos ponen para tratar pues como de dilucidar estos dos conceptos, en donde están haciendo una captación en el segundo dedo, en la región dorsal, estimulando en el radial, con una diferencia de 1.5 centímetros entre cada uno de los puntos de estímulo, con el electrodo de referencia en ese mismo segundo dedo, en la parte distal. Entonces, en esta primera gráfica vemos cómo se da esa respuesta de acuerdo a medida que me voy acercando al estímulo, obteniendo el potencial de campo cercano a medida que me voy acercando. Este representa el potencial de campo cercano. Y en la gráfica de la derecha hacen exactamente lo mismo con el electrodo de referencia en el segundo dedo, en la parte distal, pero el activo lo ponen en el quinto dedo. ¿Sí? Entonces, lo que ellos están representando acá es, al estimular el radial, pero tener el activo en el quinto dedo y el de referencia en el segundo, voy a tener como unas ondas que son los potenciales de campo lejano, que me van a representar a medida que se va acercando el estímulo, como ese punto en donde posiblemente yo voy a tener una respuesta cuando el potencial de acción esté pasando por debajo del mismo, es decir, una respuesta de campo cercano. Y hacen también la referencia en cuanto a medida que yo tengo un mayor estímulo, en este caso se hizo la disminución desde 100 hasta 10, una disminución progresiva del estímulo. Vemos que el potencial de campo lejano disminuyó también de una forma simétrica a medida que iba disminuyendo el potencial de campo cercano. Esta es la forma pues como más gráfica de entender estos dos conceptos. Para finalizar, pues como algunas conclusiones de estos conceptos que, que quedan del capítulo de este libro. Entonces, lo primero es que el cuerpo va a proporcionar un conductor de volumen que, como bien sabemos, no es homogéneo y es de forma finita, lo que nos va a dificultar o que va a tener diferentes factores que yo debo tener presente siempre que esté haciendo una evaluación de estos potenciales, ya que esto me va a dificultar como tal el análisis de este registro. La proximidad del electrodo de grabación es el factor más determinante de la amplitud de un potencial registrado para la parte de su amplitud, como lo vimos en los ejemplos anteriores. El análisis de forma de la onda va a jugar un papel muy importante en la evaluación de los potenciales de acción nerviosa y muscular, como lo vimos, ya sea para un fenómeno de cancelación de fase de dispersión temporal fisiológica o patológica, para poder interpretar y no dejarme juzgar con que el área mayor del potencial sensitivo va a ser normal versus la cancelación de fase fisiológica o la dispersión temporal fisiológica. Y esto es lo que les decía, entonces la dispersión temporal patológica puede reducir el tamaño. El potencial de acción muscular compuesto inversamente me va a reducir o me puede reducir el tamaño aumentar el tamaño del potencial de acción del nervio sensitivo al contrarrestar esa cancelación de fase fisiológica.
siendo este el proceso patológico. Muchas gracias.